Muy bien, mis amados hermanos, nos sentimos muy felices en esta tarde aquí en la casa de Dios, porque estamos viendo caras que hace tiempo no veíamos y nos sentimos de veras contentos con la presencia de nuestra hermana Lisa, de nuestros hermanos Pierola y bueno, en fin, de todos ustedes también, hermanos. Estamos contentos esta tarde en la casa de Dios. Y esta tarde, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje Los enormes privilegios de Israel. Los enormes privilegios de Israel. Hermanos, después de hablar de las bendiciones futuras y presentes que tenemos en Cristo los miembros de su iglesia, el apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de Romanos dedicó un espacio para hablar del pueblo de Israel, su propia nación, y con profunda tristeza nos comparte acerca de los enormes privilegios que Dios les dio y ellos menospreciaron. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo sentía un gran dolor por la incredulidad de su pueblo. Sentía un gran dolor, hermanos. Su dolor era un dolor genuino, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 1 y 2. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, qué palabras tan tristes, ¿verdad? Fíjense lo que dice, hasta yo quisiera ni ser cristiano por amor de ellos, ¿verdad? Porque mis hermanos, los israelitas, rechazaron al Señor, hermano. Aunque Él venía a salvarlos, venía a su pueblo, ellos eran su pueblo. Pero ellos lo rechazaron, hermanos. Lo rechazaron y menospreciaron todo lo que Dios les estaba ofreciendo. Ahora, mis hermanos, si el apóstol Pablo sentía ese gran dolor, el dolor de Dios era mucho más grande. Imagínense, hermano, si el apóstol Pablo sentía ese dolor al ver a su pueblo tan incrédulo. Imagínense Dios, que era su pueblo de Dios, hermano, lo que sentiría, ¿verdad? Dios sintió ese gran dolor, como Pablo, cuando tuvo que exterminar a los hombres durante el diluvio universal. ¿Se acuerdan? Fíjense lo que dice en Génesis 6, del 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón, hermano. Si Dios sufrió tanto al ver la maldad de los hombres en general, ¿cuánto más sufriría al ver la incredulidad y la dureza de corazón del pueblo de Israel, que él consideraba la niña de sus ojos y su especial tesoro? Imagínense, hermanos, si al ver la maldad de todos los hombres le dolió tanto en su corazón a Dios, ¿cuánto más le debió haber dolido el ver a su pueblo rechazando la salvación que les enviaba? Sin duda, hoy día Dios sufre también un gran dolor en su corazón
cuando tú y yo le fallamos, siendo que nos considera una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué interesante que la Biblia nos enseñe que a Dios le duele en el corazón, hermanos, cuando nosotros fallamos. Así que, hermanos, pues Pablo, un siervo de Dios, también sentía ese gran dolor en su corazón al ver al pueblo de Israel. Aquí cabe la pregunta: ¿sufres tú tanto como el apóstol Pablo y como Dios al ver la incredulidad de tus parientes que están lejos del Señor? ¿Te duele en tu corazón el verlos sin Cristo y sin esperanza? Recuerda que el apóstol Pablo hizo esta declaración después de intentar muchas veces y en muchos lugares el ganar a su pueblo para Cristo, y después de ser rechazado, apedreado, encarcelado y odiado por los israelitas. Pablo no sintió este dolor nada más porque veía que no creían, hermanos. Él sintió este dolor porque él, hermanos, fue y les testificó y les habló, hermanos. Y en cada ciudad que llegaba, acuérdense, ya vimos todo el libro de los Hechos. Primero llegaba a la sinagoga a hablar con los judíos, con sus parientes según la carne. Primero a ellos les hablaba del evangelio. Pero vez tras vez lo rechazaron, hermanos. Una vez hasta lo apedrearon. Lo consideraron muerto y lo fueron a tirar por allá fuera de la ciudad. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dijo esto porque él había batallado con ellos y con todo el amor les había presentado a Cristo. ¿Cuántas veces has intentado tú ganar a tus parientes incrédulos para Cristo? Si lo has hecho, no desmayes aunque te rechacen y te hagan sufrir, pues ese es el mejor regalo que les puedes heredar: la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué sentía tanto dolor el apóstol Pablo al pensar en su pueblo de Israel? Bueno, porque él, hermano, sabía los enormes privilegios que Dios había dado a Israel. Y él, hermano, nos señala esos enormes privilegios. La lista es maravillosa. Ahí está en Romanos 9, 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjense, hermanos, vamos a analizar cada una de estos privilegios. La adopción, dice que de ellos son la adopción. La adopción es decir, Dios los adoptó como sus hijos. ¿Se acuerdan cuando llamó a Abraham? Lo llamó y le dijo: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y voy a hacer de ti una grande nación, y yo voy a ser el Dios de tu descendencia para siempre. Ellos van a ser mi pueblo. Él adoptó esa nación maravillosa, hermanos, nuestro Dios. Pero también de ellos, dice el apóstol Pablo, es la gloria. Originalmente fue hecha para ellos. Ahora también es para nosotros. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de eso?
Y dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora la gloria también es para ti y para mí, pero originalmente fue para ellos, hermanos. El pacto. Dios celebró varios pactos con ellos. El pacto abrámico, cuando llamó a Abraham. El pacto mosaico, cuando fue promulgada la ley, hermanos. El pacto palestino, la promesa de que la tierra de Palestina iba a ser de ellos para siempre. El pacto davídico, cuando le prometió al rey David que de su descendencia en cuanto a la carne iba a venir el Cristo, hermanos. Y el nuevo pacto también, del cual también los cristianos hemos sido hechos partícipes. Y como sabemos, un pacto pues es un acuerdo entre Dios y los hombres. Dios hace casi todo, hermanos, pero espera que nosotros respondamos con fe, hermanos. Respondamos con fe y con obediencia a lo que Él nos pide. Pero hermanos, aunque ellos fueron el pueblo del pacto, hermanos, lo menospreciaron. La promulgación de la ley, Dios los usó para escribir el Antiguo Testamento, así como usó a su iglesia para escribir el Nuevo Testamento. Gracias al pueblo de Israel tenemos Antiguo Testamento, hermanos. Gracias al pueblo de Israel tenemos tantas enseñanzas maravillosas que contienen esos libros preciosos. Y que nos sirven hasta el día de hoy, hermanos, para predicarlos, para aprender muchos ejemplos, muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida. El culto también fue de ellos, expresado en todas las leyes ceremoniales que hoy en día han sido abolidas, por cuanto el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha presentado ante Dios un sacrificio perfecto, pero que no solo cubre el pecado, sino que nos limpia de todo pecado. Pero el culto originalmente fue de ellos, hermanos. Todos esos sacrificios, todo ese sistema sacrificial que se usaba para adorar el nombre del Señor. Y por supuesto también las promesas fueron de ellos. Dios les prometió una tierra, Dios les prometió hacerlos una gran nación, Dios les prometió bendecirlos, Dios les prometió engrandecer su nombre, Dios les prometió que serían bendición, Dios les prometió bendecir a los que los bendijeran, Dios les prometió que maldeciría a los que los maldijeran. Dios les prometió que en ellos serían benditas todas las familias de la tierra. Todas esas promesas están en Génesis 12, del 1 al 3. Hermanos, pero además de ellos fueron los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, José, hombres ejemplares, hermanos. Hombres singulares, como quizás nunca ha vuelto a ver en el mundo. Ser ascendientes de Cristo fue otra de las bendiciones, según la carne, el cual es Dios, dice el apóstol, sobre todas las cosas. Ser los ascendientes de Cristo. Cuando analizamos la genealogía de nuestro Señor, ¿verdad? En el libro de Mateo va hasta Abraham. Todos son israelitas, desde Abraham hasta Jesús. Y en el libro de Lucas va hasta Adán. Va hasta Adán, ¿verdad? Y pasa, por supuesto, por Abraham, que es el patriarca principal del pueblo de Israel. Ahora nos preguntamos, ¿qué privilegio les faltó? ¿Qué privilegio les faltó a los israelitas, hermanos? ¿Qué
¿qué mayor privilegio hubieran anhelado? Entonces, ¿por qué rechazaron a su Mesías? ¿Por qué lo rechazaron? Si Dios les dio todo, hermanos, todo. ¿Por qué lo rechazaron? En Juan 1, 9 al 11 lo dice, ¿se acuerdan? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El apóstol Pablo explica por qué muchos israelitas fallaron, hermanos. Pasa entonces a explicarnos por qué muchos israelitas fallaron. En primer lugar, hermanos, porque muchos solamente consideraron su vínculo sanguíneo al reclamar ser israelitas. Nosotros descendemos de Abraham, decían, ¿verdad? Consideraron únicamente su vínculo sanguíneo. Versículos 6 y 7 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, dice la Biblia. Los verdaderos israelitas, mis hermanos, no son los que descienden de Israel según la carne, sino son los hijos de la promesa. Es decir, aquellos israelitas que como Abraham creyeron la promesa de Dios y les fue contado por justicia. Versículo 8 y 9 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Al igual que hoy día, mis hermanos, tú puedes ser hijo de pastor, hijo de misionero, hijo de maestro de seminario, hijo de cristiano o cristiana súper consagrados, hijo de evangelista, hijo de autor de libros cristianos, hijo de ministro de música, hijo de maestro o maestra de escuela dominical, o hijo de líder cristiano, y no por eso eres hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que recibir y creer en el Señor Jesucristo. Porque el vínculo que une a los hijos de Dios con Dios no es el sanguíneo, sino el espiritual. Como dice en el Evangelio de Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es lo mismo con el pueblo de Israel, hermanos. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo: no son nomás los que vienen sanguíneamente de Israel, los israelitas verdaderos, son aquellos que también creyeron, hermanos, que creyeron en la promesa de Dios, hermanos, que se convirtieron verdaderamente a Dios. Por eso es que muchos fallaron, hermanos, a pesar de tener tantos privilegios, fallaron porque les faltó la fe. Y dice la Biblia que sin fe
es imposible agradar a Dios. ¿Qué enormes privilegios tuvo Israel? Privilegios que ahora son nuestros. No los menospreciemos, hermanos, sino vivámoslos en una actitud de agradecimiento y fidelidad a nuestro buen Dios. Por ejemplo, nuestra motivación al ofrendar no debe ser que el pastor alcance el salario que necesita, sino debe ser la gratitud que sentimos con Dios por todo lo que Él nos ha dado y nos seguirá dando con fidelidad. Cuando ofrendamos así, no solo vamos a lograr la meta de un salario, sino que vamos a lograr todas las metas que nos propongamos como iglesia. E iremos junto con nuestro Dios de victoria en victoria. Amén, hermanos. Amén. Claro que sí, mis hermanos. Y ese es un ejemplo que pongo porque es algo de lo que se ha estado hablando ahorita, ¿verdad? Pero pueden ser muchos ejemplos los que se pongan. Cuando nosotros queremos de veras agradar a Dios, lo vamos a hacer. Y todo lo demás, como dice la Biblia, vendrá por añadidura. Que Dios me los bendiga en abundancia, hermanos. Y que esta semana la pasen muy bien. Gracias, hermanos.